le bendiga a todos. Hace días tengo un sentir en mi corazón, que lo ha puesto el Señor, de compartir una porción de las Escrituras con ustedes. Espero que esto pueda ser de bendición y que lo compartan con más personas para que también les bendiga. Se encuentra la porción de la Escritura en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 1, que dice de la manera siguiente. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Esta historia maravillosa, o en esta historia maravillosa, podemos encontrar a Jesús refiriéndole una parábola a sus discípulos. Sabemos que recurrentemente Jesús hablaba en parábolas, porque habían verdades del reino de Dios que, dicho en otro lenguaje, no iba a poder ser asimilada o asimilado por los discípulos de Jesús. Por lo cual Jesús toma historias de la vida diaria, de la normalidad, para a través de ella o en ella esconder un mensaje que sí pudiese ser descifrado por sus discípulos. Esta parábola Jesús la elabora o se la refiere a sus discípulos con un propósito, y era para que ellos entendieran la necesidad de orar siempre y no desmayar o no desanimarse. Es decir, Jesús estaba interesado y está interesado en que sus discípulos, sus seguidores, oremos siempre sin desmayar y que veamos la oración como una necesidad. Usted sabe lo que es una necesidad. Una necesidad es algo que no se puede postergar, que no se puede negociar, que no está sujeto a discusión. Una necesidad es algo que lo hacemos sí o sí. Es algo que tenemos que hacerlo de manera obligatoria o espontánea. Eso es una necesidad. Nosotros tenemos necesidad de comer. Nadie negocia eso, todo el mundo come. Y el que no come se muere. Nosotros tenemos la necesidad de respirar, lo hacemos de manera espontánea y aún a veces hasta inconsciente. Y nosotros tenemos muchas otras necesidades, y entre esas necesidades que tenemos, Dios, Jesús, está interesado que nosotros incluyamos la oración, así como comemos siempre, dormimos siempre, respiramos siempre. Dios quiere que nosotros oremos siempre, no solamente cuando tengamos algún tipo de problema o cuando estemos felices, porque hay personas que relegan la oración a situaciones puntuales y determinantes de su vida. Si me enfermo, bueno, voy a orar para que Dios me sane o haga un milagro. Si tengo tal o cual problema, oro. Y Dios quiere que nosotros, más allá de situaciones que se nos puedan presentar, nosotros podamos hacer de la oración un hábito diario
y que a cada momento podamos tener comunicación con Dios. Entonces, en el primer versículo tenemos que aprender que la oración es una necesidad y que debemos orar siempre sin desmayar, sin desanimarnos. Porque hay momentos de nuestra vida que Satanás, el enemigo, ciertas circunstancias nos hacen creer que no vale la pena continuar orando. El desánimo nos visita y la voluntad de Dios es que nosotros oremos siempre sin desmayar. Entonces Jesús nos dice en esta parábola que había un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Un juez particular, porque, o con una particularidad, porque en Israel los jueces, uno de los requisitos primordiales y principales de ellos era que tenían que temer a Dios. El temor a Dios iba a conducir al juez a juzgar con justo juicio. Pero este juez no temía a Dios ni tenía respeto por los hombres. Algo muy extraño, porque si los jueces están para aplicar la ley, en su aplicación de la ley tienen que tener una ética profesional, de manera que su juicio sea admirado y sea respetado por todas las personas. Pero el irrespeto, la falta de temor de este juez no iba solamente hacia Dios, sino también a la propia ley que él se supone que él aplicaba. No respetaba a los hombres. Y todos sabemos que cuando no se respeta a las personas, se deviene en conflicto de estos. Por esto alguien dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Como este juez no respetaba, se supone que no estaba en paz con sus semejantes. ¿Qué vida vivía este juez? Sin temer a Dios y sin respetar a las personas. Pero paralelo a la existencia de este juez, también había una viuda. Esta viuda, Jesús utiliza en su parábola la viuda, porque las viudas eran comunes en Israel en aquel tiempo. Y las viudas estaban en una situación de marginalidad, de precariedades económicas, de abusos y de muchas necesidades. Y Jesús utiliza la figura de la viuda para expresar a aquellos que en un momento determinado se sienten o están desamparados, están pasando por necesidades económicas, están pasando por muchos problemas. Jesús nos dice que esta viuda iba recurrentemente donde el juez injusto para decirle que le hiciera justicia de su adversario. La escritura no es explícita en mostrarnos qué clase de justicia demandaba esta viuda, pero podemos conjeturar que tal vez a esta viuda le habían matado el esposo, o esta viuda estaba reclamando algún tipo de ayuda que por ley le correspondía. Y la viuda iba esperanzada donde el juez, diciéndole: hazme justicia de mi adversario, de la persona que me quitó, que me mató a mi marido, o de la persona que me tiene que remunerar algún tipo de ayuda que me corresponde por ley. Y dice que el juez no quiso. El juez no se condolió de la situación difícil que estaba atravesando esta viuda. Era un juez que no temía a Dios, no respetaba a los hombres, pero tampoco sentía ningún tipo de empatía por las personas que se encontraban en una situación de marginalidad. Era un juez totalmente inhumano. Era un juez que no amaba a la humanidad, no amaba a las personas y que tampoco las respetaba, como hemos visto anteriormente. Y el juez no quería hacer justicia. El juez estaba para algo, pero no quería hacer esa función que él debía de desempeñar. Dice que él no quiso por algún tiempo. No sé qué tiempo, no sabemos qué tiempo esta viuda duró yendo donde el juez reclamando que le hiciera justicia.
Pero lo que sí sabemos era que el juez no quería hacerle justicia. Esta viuda tenía entre sus opciones dejar de ir donde ese juez, porque no había esperanza en que el juez hiciera justicia. El juez no quería hacer justicia. Esta viuda pudo haber desfallecido, pudo haber desmayado, pudo echarse a morir, pudo abandonar todo tipo de esperanza. Pero esta viuda tomó con determinación la responsabilidad de ir, no sé si día a día, semana a semana, mes tras mes o año tras año, pero iba donde el juez con su petición: hazme justicia de mi adversario. Ella pedía justicia de su adversario. Perseveró en eso. Hasta que llegado un punto, el juez dijo: bueno, yo no temo a Dios ni respeto a hombre, pero por cuanto esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces aquí es que Jesús nos dice: oíd lo que dijo el juez injusto. Oigan eso. El juez no tenía entre sus planes hacer justicia. El juez no quería administrar la justicia. El juez no quería tener piedad de esta viuda. Pero la insistencia de la viuda hizo que el juez cediera. Humilló prácticamente la arrogancia del juez, que había dicho que no le iba a hacer justicia, y le dijo: le voy a hacer justicia. Jesús nos pregunta a nosotros: ¿y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esta es la pregunta que nos hace Jesús. Porque a veces dentro del pueblo del Señor tendemos a desmayar, tendemos a quitar nuestra confianza del Señor y pensar que Dios no va a responder, que Dios no va a acudir en nuestro auxilio, que Dios no nos va a ayudar, que Dios no nos va a conceder eso que le estamos pidiendo. Jesús nos dice: si ese juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, ni mucho menos tenía empatía o amor por las personas, le hizo justicia a esta mujer ante su persistencia y su llamado, ¿no lo hará Dios? Jesús también en una ocasión nos preguntó que qué padre, su hijo pidiéndole un pan le da una piedra, o qué padre, si su hijo le pide un pescado le da una serpiente. Y nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará mejores cosas a lo que le pidamos. Y hoy el llamado que hago a través de este video es para que nos mantengamos con la confianza en el Señor, para que oremos sin desmayar. Porque si este juez le hizo justicia a esta viuda, Dios nos hará justicia a nosotros. Porque Dios es un juez justo. A través de toda la Escritura discurre el discurso, la enseñanza, la certeza de que la justicia es uno de los pilares fundamentales del reino de Dios. Dios se apoya en la justicia, y la justicia implica darle a cada quien lo que se merece. Los que han perseverado en oración, en buenas obras, recibirán de Dios abundantes bendiciones y recibirán las peticiones que le han pedido al Señor. Dios quiere que nosotros no nos desconectemos de Él, que no abandonemos la oración, que no abandonemos la esperanza en la justicia divina, que Dios se puede tardar, pero siempre llegará a tiempo. Y el tiempo de Dios, como decía alguien, es perfecto. Permanezcamos con nuestra confianza puesta en Dios, porque los jueces de la tierra se pueden vender. La justicia terrenal
se puede corromper, pero la justicia divina no se corromperá. Y nosotros mayormente relacionamos la justicia de Dios con el castigo que se le pudiese dar a una persona por un pecado o por algo mal que haya cometido. Pero la justicia de Dios también implica que las bendiciones del Señor desciendan o lleguen a la vida de aquellos que le han servido con integridad, de aquellos que lo han buscado con sincero corazón. Y si tú has perseverado en buscar al Señor, si tú has llorado, has sufrido por hacer la voluntad de Dios, quiero decirte que Dios es un juez justo y que tus lágrimas, tus oraciones, tu clamor no quedarán en el olvido, sino que Dios hará memoria de ellos y que Dios vendrá con retribución, no solamente para el malvado y para el impío, sino también para el hombre justo y para la persona que se ha conducido en obediencia delante de él. Y la retribución del malvado y del impío será condenación, será dolor, llanto, pero la retribución para el justo, para el que teme y ande en los caminos del Señor, serán las bendiciones de Dios de manera abundante. Esta viuda recibió su justicia y así también declaro, profetizo, lo creo, que tú recibirás justicia por parte del Señor. Dios les bendiga a todos.